¿Quién eres? Tú eres tú, sí, pero ¿quién eres? ¿Qué es lo que te hace ser tú? ¿Quién está dentro de tu cabeza? O mejor, ¿dónde estás exactamente? Porque tu mano eres tú, es parte de ti, pero ¿estás en tu mano o estás en tu cabeza? ¿Dónde empiezas y dónde terminas? Desde que naciste, todas las células de tu cuerpo han muerto y han sido reemplazadas por otras nuevas varias veces. Todos los átomos de tu cuerpo, con tu cerebro incluido, son reemplazados por otros cada 7 años. ¿Sigues siendo la misma persona que hace 7 años? ¿Qué te hace serlo? Si tus neuronas han cambiado, ¿dónde se guarda tu identidad? Menudo lío en el que me he metido. Uno de los temas que quería tratar esta temporada es el de la consciencia. Algo así sencillito, para pasar el rato. Un día, comiendo con Samuel Hill, se lo mencioné y hablamos de un autor, Sam Harris, que escribe sobre mindfulness, entre otros muchos temas. Y unas semanas después me vi metido en un grupo de WhatsApp con el propio Samuel y con John Cuervas Mons, que tiene un podcast muy recomendable del que te he hablado alguna vez, Intercambio Iónico. El caso es que habían hablado entre ellos y les había parecido muy buena idea que hiciéramos algún tipo de especial los tres sobre estos temas. Y se pusieron después a intercambiar en el grupo cosas hiperfrikis sobre el asunto de la consciencia, la meditación, el libre albedrío, la realidad y muchas otras cosas que ni me he enterado porque no he sido capaz de seguir su ritmo. No sé bien qué saldrá de todo eso, pero he pensado que o me pongo las pilas o vete tú a saber qué cuento yo cuando nos juntemos a charlar. Por eso hoy vamos a dar los primeros pasos, seguramente torpes, para acercarnos a otro de esos grandes misterios insondables que nos depara esto de ser humanos y estar vivos. Porque si la vida, su origen y su evolución son ya de por sí enigmas, nuestra consciencia, el hecho de que seamos conscientes de que estamos vivos, que existimos y de que experimentamos cosas constantemente, que seamos conscientes también de que algún día parece que dejaremos de hacerlo y todo lo que eso significa sobre quiénes somos, es un misterio por lo menos igual de grande. Uno al que nos vamos a asomar hoy, así que tiene pinta de que vamos a acabar con agujetas neuronales. ¡Ánimo! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Volvamos a esas preguntas raras que nos hacíamos al principio. ¿Qué asegura que seamos la misma persona que hace 5 minutos, que ayer o que cuando teníamos 18 años? ¿Nuestros recuerdos? ¿El hecho de que nos acordemos de todo aquello? Quién sabe, pero lo cierto es que olvidamos mucho de lo que hemos vivido y además distorsionamos esas memorias cada vez que las recordamos. Imagina que pudieras encontrarte en un parque contigo mismo o contigo misma a distintas edades, que os juntáis quién eres tú ahora, con tu yo de los 6 años, de la adolescencia, de los 20 y tantos, de los 50 y tantos, de los 70 y de tus últimos días. Imagina que os sentáis a hablar y a contaros vuestra propia vida. ¿Cuánto se parecerían vuestros recuerdos? Todas esas versiones de ti comparten tu nombre y tu historia, pero lo cierto es que seríais todas personas diferentes, con distintos valores y objetivos en la vida. Y vuestros recuerdos seguramente se parecieran menos de lo que esperas. El recuerdo de quién eras a los 15 años y quién realmente eras a los 15 años no se parecen demasiado. Si no es nuestra memoria, tal vez sea entonces nuestro cuerpo lo que nos da continuidad, pero, como hemos dicho antes, se renueva por completo varias veces a lo largo de nuestra vida. ¿Basta con que haya una cierta continuidad? ¿Basta con que unas células reemplacen a otras gradualmente? Derek Parfit fue un filósofo británico que le dio muchas vueltas, entre otras cosas, a la identidad personal. Y lo hizo además de manera especialmente ingeniosa y apropiada para un podcast como este, porque, por ejemplo, se apoyaba en ideas de Star Trek y de la ciencia ficción, como el teletransporte. ¿Qué tiene que ver el teletransporte con la identidad? Pues más de lo que parece. Imagina que inventamos una máquina de teletransporte que nos permite conectar la Tierra con Marte. En lugar de tener que viajar durante muchos meses en una nave espacial, basta con entrar en una cabina, pulsar un botón verde y entonces toda la información de nuestro cerebro y nuestro cuerpo se envía automáticamente a una cabina similar en Marte, donde somos reconstruidos hasta el último átomo.
Imagina que varios de tus amigos ya han viajado así a Marte y ninguno parece haber quedado perjudicado por ello. De hecho, te describen la experiencia como cabría esperar de una teletransportación instantánea. Pulsas el botón verde en la Tierra y te encuentras de golpe en Marte, teniendo como recuerdo más reciente el de pulsar el botón verde en la Tierra y preguntarte si serviría para algo. En vista de lo fácil que parece todo, decides viajar así a Marte, aunque mientras preparas el viaje, descubres algo un poco perturbador acerca de cómo funciona realmente ese sistema. Resulta que los técnicos esperan a que se construya una réplica perfecta de la persona en Marte y después destruyen su cuerpo original en la Tierra. Así se aseguran de que si algo salió mal en el proceso de replicación, el original sigue intacto, lo cual es un poco inquietante, ¿no? Cuando tu doble abra los ojos tan feliz en Marte, con tus memorias, tus objetivos, tus ilusiones y tus penas y tu todo, supongo, tú estarás en la Tierra mirando a un botón verde, como miran las vacas al tren, esperando a que el técnico te diga que la replicación ha sido un éxito y que en breves momentos procederán a desintegrar tu cuerpo aquí, en la Tierra. ¿Cómo es eso distinto de morir? Para la mayoría de nosotros, esto seguramente signifique que para mantener nuestra identidad no basta con que haya continuidad psicológica, es decir, que nuestros recuerdos, creencias, hábitos y toda nuestra mente se conserven. Porque incluso aunque aparezca alguien en Marte exactamente igual que tú, seguramente dirías que no eres tú. Básicamente porque tú sigues en la Tierra mirando estúpidamente al botón verde y a punto de desintegrarte. Tus amigos, esos que creías que habían viajado instantáneamente a Marte, simplemente habían sido clonados y matados. Pero, ¿cómo cambiaría la película si tu yo en la Tierra fuese desintegrado antes de que se replicara en Marte? En ese caso es bastante tentador pensar que realmente eres tú quien sale de la cabina en otro punto del espacio. Pues ese, el de ser destruidos antes de ser replicados en Marte, dice Parfit que es el ejemplo más cercano a lo que nos sucede a cada momento. Básicamente dice que mientras en ese reemplazo gradual de unas células por otras y de unas neuronas por otras se mantenga nuestra consciencia, entonces seguimos siendo nosotros, aunque nuestro cuerpo o nuestro cerebro cambien. Dice que la identidad no es lo que importa, que lo que importa es realmente nuestra continuidad psicológica. Al fin y al cabo, ¿de qué manera eres tú la misma persona que empezó a escuchar este capítulo? Quizás no lo eres, o no del todo. En todos estos minutos ha cambiado mucho de ti. Tus átomos, tus células, tus pensamientos, las huellas que estos te han dejado, todo eso te ha cambiado. Tal vez, más que ser las mismas personas, lo que importa es que enlazamos un pensamiento con otro, una sensación con otra, sin que esa cadena llegue a romperse del todo. Pero sea como sea, se mantenga como se mantenga nuestra identidad, parece que hay una pieza fundamental en todo esto: nuestro cerebro. Sobre el cerebro hay un libro que para mí es especialmente recomendable, aunque su título no sea muy original: The Brain, el cerebro, de David Eagleman. Creo que es una introducción estupenda a lo que sabemos de los aspectos más físicos de nuestro cerebro y de cómo se reflejan en eso que hemos llamado consciencia y en nuestra identidad. Mucho de lo que te voy a contar ahora viene de ahí, así que si te interesa el tema, no dudes en leer. Los seres humanos nacemos completamente desvalidos. Nos lleva alrededor de 1 año aprender a caminar, otros 2 ser capaces de articular pensamientos completos y muchos, muchos más poder apañárnoslas por nosotros mismos. Somos completamente dependientes de quienes nos rodean para sobrevivir. Ahora, compara esto con muchos otros mamíferos. Los delfines, por ejemplo, nacen nadando. Los caballos o las jirafas aprenden a tenerse en pie en pocas horas. Un bebé cebra puede correr a los 45 minutos de nacer. Pero lo que parece una ventaja, la de ser mucho más independientes que nosotros mucho antes, es en realidad una limitación. Si otros animales se desarrollan más rápido, es porque sus cerebros se conectan de formas mucho más predeterminadas y mucho menos flexibles. Nosotros nacemos a medio hacer. Decía Miguel Ángel, el artista del Renacimiento, que él no había tallado al David, sino que simplemente lo había liberado del mármol que tenía a su alrededor. Y algo parecido sucede con nuestros cerebros.
Nuestras experiencias les van dando forma. Es más, nuestro desarrollo no tiene tanto que ver con añadir nuevas neuronas, porque de hecho el cerebro adulto y el de los niños tienen el mismo número, sino con cómo se conectan y cuáles de esas conexiones permanecen. Al nacer, las neuronas de los bebés están desparejadas y desconectadas, pero durante los 2 primeros años de vida empiezan a conectarse unas con otras extremadamente rápido. La renacuaja que tengo yo en casa no para de probar nuevos sonidos, movimientos y sensaciones y de repetirlos una y otra vez, mientras que en su cerebro se generan hasta 2 millones de nuevas conexiones o sinapsis por segundo. De hecho, a los 2 años de edad, nuestro cerebro tiene más de 100 millones de sinapsis, el doble que las de un cerebro adulto. A partir de ahí empieza un proceso diferente, uno en el que, como los golpes del cincel que daba Miguel Ángel al mármol, vamos eliminando sinapsis hasta dar forma a lo que sabemos y lo que somos. Igual que los caminos que se hacen en un bosque, las conexiones que más usamos se refuerzan y las que menos van desapareciendo. Y así vamos descubriendo la escultura dentro de la piedra. Y ese es un proceso lento, mucho más de lo que parece. Bueno, es que en realidad no termina nunca del todo. Los cambios más relevantes son los que se producen en la infancia, la adolescencia y hasta que llegamos más o menos a los 25 años de edad. Distintas partes de nuestro cerebro se desarrollan a distintos ritmos y en momentos diferentes, y por eso, por ejemplo, la adolescencia es como es. Esa edad en la que, como dice Rodrigo Cortés, los padres se ponen insoportables, es así porque aquellas áreas de nuestro cerebro encargadas de la búsqueda de placer ya se comportan como las de los adultos, pero las encargadas de tomar decisiones, estar atentos o simular las consecuencias futuras de nuestros actos aún responden prácticamente igual que cuando éramos niños. Así que quienes tengáis hijos adolescentes en casa, ya sabéis, no se comportan así solo por una actitud o porque elijan hacerlo, sino principalmente porque están atravesando un intenso e inevitable cambio neuronal. No me lo quiero ni imaginar. Pero la cosa no acaba ahí. Pasados los 25 y durante toda nuestra vida, nuestro cerebro sigue cambiando y sigue tomando la forma que le dan las experiencias que tenemos, hasta niveles increíbles. El caso más conocido es el de los taxistas de Londres, que para obtener su licencia tienen que pasar un examen llamado el Knowledge of London, el conocimiento de Londres, en el que tienen que demostrar haber memorizado unas 25.000 calles individuales y 20.000 puntos de interés, hoteles, cines, restaurantes y, por supuesto, las rutas que los unen. Dejando de lado el sentido que tiene, o no, esto ahora que todos llevamos un GPS en el bolsillo, se ha estudiado cómo en el cerebro de los taxistas de Londres, el hipocampo, que es el área encargada de la memoria espacial, está mucho más desarrollado que en el resto de la población y sigue cambiando cuanto más tiempo pasan en la profesión. Aunque para cerebro famoso, el de Einstein. Cuando murió fue examinado en detalle para ver si se podía identificar el secreto de su inteligencia. De eso no parece que encontraran nada, pero sí vieron que el área que se encargaba de la movilidad de sus dedos izquierdos estaba mucho más desarrollada de lo habitual, formando una especie de letra omega en su corteza cerebral, algo que suele suceder a quienes, como Einstein, pasan muchas horas tocando el violín. De hecho, quienes tocan el piano desarrollan 2 letras omega, una por cada mano y hemisferio. Aunque las crestas y los valles de nuestro cerebro son bastante similares entre todos nosotros, bajo esa aparente igualdad se esconden infinitos cambios y diferencias que reflejan nuestra vida. Todo lo que has experimentado ha alterado la estructura física de tu cerebro, tu familia, tu cultura, tus amigos, tu trabajo, cada película que has visto, cada conversación que has tenido. Todo lo que has vivido hasta este preciso instante ha dejado sus huellas en tu sistema nervioso. La suma de esas casi infinitas marcas microscópicas te hace ser quien eres y define en quién puedes convertirte en el futuro. No soy capaz de comprenderme estos días. Se supone que soy un joven medianamente razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente, no puedo recordar cuándo empezó, he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales. Cuando muera, deseo que me hagan una autopsia para ver si hay algún cambio físico visible. A sus 25 años, Charles Whitman dejó escrita esta nota horas antes de que, el 1 de agosto de 1966,
cometiera unos asesinatos terroríficos. Tras matar a su mujer y a su madre, se subió al ascensor de la torre de la Universidad de Texas y desde allí comenzó a disparar indiscriminadamente. Murieron 13 personas y 33 fueron heridas hasta que la policía consiguió abatirlo. Dejando a un lado lo terrorífico del suceso y lo absurdo que es que en Estados Unidos sigan pasando por cosas así casi 70 años después, el de Whitman es un caso extremo que demuestra hasta qué punto la fisiología de nuestro cerebro puede alterar quiénes somos, porque, como él pedía, tras su muerte, se le practicó una autopsia en la que encontraron un pequeño tumor de unos 2,5 centímetros presionando contra su amígdala cerebral, un área involucrada en el miedo y la agresividad. Su cerebro había cambiado y con él había cambiado quién era. Sin llegar a estos tristes extremos, vemos constantemente cómo cambios en nuestro cerebro afectan a quienes somos. Piensa en el consumo de drogas o alcohol. ¿Cuánto cambia nuestra forma de ser o de actuar? Lo mismo sucede con algunas enfermedades. Quienes sufren Parkinson frecuentemente pierden su fe religiosa, mientras que algunos tipos de epilepsia hacen a quienes los sufren más religiosos. Precisamente del estudio de la epilepsia surge una de las piezas más desconcertantes del puzzle de la consciencia. Seguro que volvemos a ello en otro momento, pero de forma muy resumida, resulta que hay un procedimiento habitual en el tratamiento de algunos tipos de epilepsia, que es la callosotomía. Una cirugía en la que se cortan las fibras del cuerpo calloso, que es un área que conecta nuestros dos hemisferios y que de alguna manera parece permitir que se comuniquen y trabajen de forma complementaria. Esto, además de reducir los brotes epilépticos, tiene una serie de consecuencias que principalmente tienen que ver con que cada uno de nuestros hemisferios empieza a actuar de una manera completamente independiente. E incluso hay quien cree que pasan a tener conciencias separadas, que suena muy raro, ya lo sé. Pero se manifiesta en cosas relativamente menores, como la capacidad de dibujar con total normalidad figuras diferentes a la vez con un lápiz en cada mano, algo que nos es imposible a la mayoría de nosotros. ¿No me crees? Inténtalo. Intenta dibujar con el dedo, simplemente, sin lápiz ni nada, un círculo con la mano derecha y un cuadrado con la izquierda. A ver qué tal se te da. Esos efectos extraños que parecen indicar que nuestra consciencia se divide se ven también en un ejemplo muy conocido, el de un paciente joven que fue sometido a esta intervención y cuando le preguntaron qué quería ser de mayor, respondió de palabra, es decir, usando su hemisferio izquierdo, que dibujante. Pero con su hemisferio derecho utilizó tarjetas para deletrear piloto de carreras. Cuando se corta la comunicación entre ambos hemisferios, nuestra mente parece dividirse en dos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿La persona que quiere ser dibujante o la que quiere ser piloto de carreras? Dice Igelman que cuando piensa sobre quién es él, hay un aspecto por encima de todos que no se puede ignorar. Es un ser sintiente, experimenta su existencia, siente que está aquí mirando el mundo a través de sus ojos, percibiendo todo este espectáculo en Technicolor desde su propia pista central. Llamémosle a eso consciencia, porque como nos pasaba al hablar de la vida, no hay una definición única y perfecta de la consciencia. Y por eso quizás lo más sencillo sea usar una comparación. Cuando estamos despiertos tenemos consciencia. Cuando estamos profundamente dormidos, lo que sea que es, desaparece. Lo que nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la diferencia a nivel cerebral entre ambos estados? Los electroencefalogramas nos permiten captar desde fuera del cráneo las señales eléctricas débiles que resultan de la actividad de nuestras neuronas. Y aunque, como dice el propio Igelman, entender el funcionamiento del cerebro a partir de ellas es como tratar de aprender las reglas del béisbol poniendo un micrófono fuera del estadio, analizar esas ondas cerebrales sí nos da algunas pistas. Cuando estamos despiertos, esas ondas muestran que nuestros miles de millones de neuronas están enzarzadas en intercambios complejos entre todas ellas. Siguiendo con la analogía del estadio, vendrían a ser las miles de reacciones e interacciones individuales que pueden estar teniendo lugar en el público en cualquier momento. Durante mucho tiempo creímos que al dormir nuestro cerebro se apagaba, pero en los años 50 del siglo XX se descubrió que simplemente cambiaba la forma en la que estaba activo. Nuestras neuronas se coordinan de forma distinta, más sincronizada y más rítmica, como si todo el estadio hiciera la ola una y otra vez. Dicho de otra manera, durante el día, nuestro yo consciente emerge de la combinación de toda esa complejidad neuronal. Y entre otras cosas nos impone esa continuidad de la que hablábamos antes. Cada momento, cada pensamiento, cada sensación sucede al anterior y precede al siguiente en una especie de flujo continuo.
Mientras que cuando dormimos podemos pasar de la nada a flotar por el cielo y de ahí a huir de un payaso asesino sin ningún tipo de continuidad y sin siquiera darnos cuenta de que no la tiene. Cuenta Eagleman que al terminar sus estudios tuvo la suerte de trabajar con uno de sus héroes, Francis Crick, que fue uno de los descubridores de la estructura molecular del ADN. Aunque para entonces Crick, que era un tipo con mucha curiosidad, se había obsesionado con otro problema, la consciencia. Tenía su pizarra llena de cosas escritas, pero en el centro del todo había una palabra, una a mucho mayor tamaño que el resto: meaning, significado. Sabemos mucho de los mecanismos de las neuronas, de las redes que forman y de las regiones del cerebro, pero no sabemos por qué todas esas señales eléctricas significan algo para nosotros. ¿Cómo puede la materia de nuestros cerebros hacer que algo nos importe? Dice el propio Eagleman que lo que cualquier cosa significa para cada uno de nosotros depende de nosotros, de toda la historia de experiencias que hemos tenido en la vida. Imagina frente a tus ojos un trozo de tela, con algunos colores pintados al azar. Seguramente no te recuerde nada ni te despierte tu imaginación. Al fin y al cabo, es un trozo de tela. Pero si en esa misma tela los colores se ordenan de una forma distinta, como si fuera la bandera de tu país, seguramente te evoque muchas más ideas y sensaciones producto de tus experiencias. Cada uno de nosotros tenemos una trayectoria vital propia, encauzada por nuestros genes y nuestras experiencias, y como resultado, cada cerebro tiene una vida interior diferente, como los copos de nieve que parecen todos iguales y cada uno es distinto al resto. La combinación única que resulta de que tus millones de conexiones neuronales se formen y se transformen significa que jamás ha existido nadie como tú y que nunca existirá de nuevo. Tu experiencia de la vida, tu consciencia, ahora mismo es única para ti. Y como la capa física está cambiando constantemente, nosotros también lo hacemos. No somos definitivos. Desde la cuna hasta la tumba, cambiamos constantemente. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.